Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 8 de julio, con nuestra meditación en el devocional En Pos de lo Supremo. El título hoy es La voluntad de ser fieles. La cita Josué 24:15, que nos dice, escogeos hoy a quien sirváis. Oremos. Padre amado, te rogamos que en el nombre de Cristo Jesús nos ayude, Señor, a llenarnos de tu verdad, a reconocer tu verdad, que es la verdadera libertad, y que nosotros podamos desear más la tuya que la de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, dice así en la porción de hoy. La voluntad de toda persona está integrada de modo inseparable a la plenitud de sus acciones. Es decir, nuestras acciones tienen un como gobierno, vamos a decir, como alguien que al final está tomando una decisión, y a eso Dios le llama nuestra voluntad, ¿verdad? No puedo abandonar mi voluntad. He de ejercitarla poniéndola en acción. No podemos decir como, bueno, como si estuviéramos tomando decisiones, o como si nuestra voluntad no tuviera dueño, o como si fuera una loca corriendo por ahí. No, nosotros más bien debemos de someternos a la verdad de la palabra del Señor, para que nuestra voluntad pueda escoger entre la verdad y la verdad, ¿verdad? Entre lo bueno y lo mejor. No que estemos tan llenos de un conocimiento antiguo que nuestra voluntad no tiene ni siquiera opciones entre algo verdadero y algo súper mejor todavía verdadero, ¿verdad? Entonces, dice, he de querer obedecer y he de querer recibir al Espíritu de Dios. He de querer. Dios no está obrando contra nuestra voluntad. Hay personas que piensan que porque Dios es soberano, entonces como que el ser humano es entonces un robot. No, Dios nunca está obrando en contra de nuestra voluntad. Eso es algo en realidad hasta triste, porque es decir que cuando nosotros estuvimos pecando contra Dios mañana, tarde y noche, lo estábamos haciendo por nuestra propia voluntad. No es que nadie nos estaba llevando hacia eso. Todas las decisiones que nosotros tomamos, nosotros estamos utilizando la voluntad para tomar la decisión, ¿verdad? Entonces dice, cuando Dios me da una visión de la verdad, cuando Él nos revela la verdad, no cabe cuestionar lo que Él hará. Él nos revela la verdad y es como dicho y hecho, ¿verdad? Sino tan solo lo que yo debo hacer. Cuando Él nos revela la verdad, es para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Es una oportunidad de ver si nuestra voluntad, ahora que hemos nacido de nuevo, realmente es como una voluntad libre, no como la voluntad con la cual nacimos. Ahora, debemos pensar en lo siguiente. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín, cuando Dios los creó a su imagen, en ese momento ellos tenían una voluntad que tenía la posibilidad de pecar. No tenía la esclavitud de pecar, tenía la opción de no pecar. Pero ¿qué podemos decir de la voluntad que nosotros, los que hemos nacido después de la caída, ¿cómo es nuestra voluntad? La palabra nos dice que nosotros nacemos esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está como decidida en querer hacer lo que nosotros queremos por encima de lo que Dios quiere que hagamos. Dios sabe lo que es lo mejor, Dios sabe lo que es su voluntad, es agradable y perfecta. Pero nosotros, los que no conocemos, si alguien no conoce al Señor, nunca va a juzgar que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, hasta que no tengamos una transformación, hasta una renovación de mente, lo cual el apóstol Pablo dice claramente en el capítulo 12 de Romanos, dice, considerando las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. ¿Qué misericordias?
todo lo que él escribe desde Romanos 1 hasta el final del capítulo 11. Está explicando la salvación que Dios nos ha traído en su Hijo Cristo Jesús, que no vamos a tener que pagar, que aquellos que confiamos y creemos que Cristo Jesús fue la paga de nuestro pecado, que Dios nos ha justificado por gracia, gratuitamente, porque su Hijo Cristo Jesús propició nuestra relación con Dios. Él nos reconcilió pagando nuestra deuda en la cruz, pagando nuestra deuda con su sangre derramada, porque la palabra nos dice que no había perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿cuál era la paga? ¿Cuál era el precio? ¿Cuál era la consecuencia, como le quieras decir, del pecado? Dios les había dicho, no comerán del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Entonces, todos los que hemos quebrantado un mandamiento, así haya sido uno nada más, la paga del pecado es la muerte, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, nuestra voluntad a raíz de la caída quedó esclavizada, y eso es lo que Caín no se dio cuenta cuando Dios lo confrontó en cuanto al pecado de ofrecer un sacrificio que no era agradable al Señor. Cuando Dios rechazó su ofrenda, Dios le dijo, ten mucho cuidado, ¿ok? No te vayas a creer que tú puedes andar en esta tierra separado de mi gracia. Sin embargo, él rechazó y le dijo, el pecado está a la puerta, el pecado te va a dominar. Y Caín como que se creyó, ¿tú qué sabes si el pecado me va a dominar o no? ¿Y qué hizo? Inmediatamente cometió un asesinato. Mató a su propio hermano. Y con esto Dios nos estaba mostrando que no era que el pecado tenía que avanzar por generaciones y generaciones para volverse algo que nos iba a tener cautivos por completo. Ya nosotros nacemos. Acuérdense cuando Jesús dice, si lo puedes concebir en tu mente, ya es como que lo has hecho. Porque nosotros no entendemos el poder del pecado, que es infracción contra el Dios Santo. Es la autonomía, la autosuficiencia, pensar que nosotros podemos hacer nuestra voluntad y que Dios se va a tener que esperar ahí porque Él nos ha dado nuestro libre albedrío, y con eso es como si Él se hubiese escrito, se hubiese quitado de nuestra película, Él se hubiese eliminado de ser Dios en nuestra película, y pensamos que es mi vida, que cuando Dios nos dio el libre albedrío, que en realidad después del jardín del Edén ni siquiera tenemos la posibilidad de no pecar, sino que ya nacemos con una naturaleza que más bien la única posibilidad que tiene es de pecar. Entonces, si no entendemos todo esto, si no apreciamos lo que es en realidad estudiar las escrituras para tener una sana doctrina y tener un entendimiento de lo importante que es que nosotros, después de haber recibido una voluntad como la del Hijo de Dios, una voluntad como la de Jesús, que no hizo más que obedecer. Mira la voluntad que Dios nos ha dado ahora, si no es para que nos caigamos patas arriba. Ni siquiera es la voluntad que Él le había dado a Adán en el jardín del Edén, que era una voluntad que tenía la posibilidad de pecar, y que indudablemente eso fue lo que hizo. No, la nueva naturaleza que nosotros, los que hemos confiado en Cristo Jesús como el sustituto, como nuestro sustituto, que es la nueva cabeza federal, que es el nuevo Adán, el Adán postrer, Él nos ha dado a nosotros una naturaleza tan superior que la naturaleza de Adán, porque Cristo, viviendo en un mundo lleno de pecado y habiendo sido tentado en todo, nunca pecó. Él utilizó su voluntad perfectamente para hacer la voluntad de su Padre. Él siempre se sometió a la voluntad de su Padre, y esa es la voluntad que nosotros como nuevos creyentes hemos heredado de Cristo. Ahora, viviremos alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, para que Dios renueve nuestros pensamientos y para que nuestra voluntad tenga mejores opciones para escoger entre la verdad y la mejor verdad. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Vamos a pensar que vamos a tener, que le vamos a dar mejor opciones a nuestra nueva voluntad, si ni siquiera queremos llenar nuestra mente con la verdad del Señor.
Entonces, por eso que la meditación es en Josué capítulo 24, cuando Josué al final de su vida y habiendo sido el que llevó al pueblo de Dios a la conquista parcial de la tierra prometida, entonces él mismo ve que ya el pueblo de Dios ha comenzado a ceder a los dioses y a las costumbres de las naciones que todavía los rodean, así como nosotros, que Dios nos ha sacado del mundo, pero todavía estamos viviendo en este mundo y necesitamos que nuestra mente sea renovada y que nuestra voluntad esté sometida a Dios, para que todos los días que Él nos dé vida aquí en la tierra podamos elegir correctamente, podamos utilizar algo tan grande como es nuestra voluntad para escoger lo que es agradable y perfecto para el Señor. Entonces, el pueblo de Dios escogió tan mal que justo después de que Josué falleciera, ya dice que las generaciones nuevas no conocían a Dios y cada uno hacía de acuerdo a su propia voluntad. Eso describe a una sociedad relativista que cada uno dice, bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad, esto es lo que yo escojo, esto es lo que me conviene a mí, es mi vida. Y eso es en el tipo de mundo que vivimos ahora. El autor nos recuerda lo que hizo Pablo cuando Cristo se le reveló en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan cuando Pablo conoció a Jesús? Él conoció a Jesús y dijo en Gálatas capítulo 1:16 que él no confirió con nadie. Cuando Dios se le reveló, él simplemente no quiso ir y preguntarle a la persona, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No. Él simplemente sometió su voluntad. Ahora que ya era libre, Pablo conocía solamente la ley. Él conocía la tradición, él conocía la ley de Moisés y sabía perfectamente que nunca había conocido a Dios personalmente como se le reveló Jesús en camino a Damasco. Entonces dice, con cada nueva propuesta, los que nos rodean parecen quedar más y más aislados. Y ahí es donde se desarrolla la tensión. Fíjense, Dios prueba nuestra lealtad. Él nos pide a nosotros que obedezcamos algo, que sigamos algo, porque Él quiere que nuestra voluntad se vaya perfeccionando, que nosotros realmente oigamos a su Espíritu a través de su palabra y que optemos por someter nuestra voluntad a serle fiel a Él. Dice, declárate, mira qué bueno que es este consejo. Declárate abiertamente. ¿Ok? Díselo a las personas más cercanas a ti. Declárate abiertamente y sin ningún temor. Te seré fiel, Señor Jesús. Te seré fiel. No te preocupes a que esto sea público. Más bien, necesitas que esto sea público. Dice, pero recuerda, tan pronto decidas ser fiel a Jesucristo, dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Esta palabra que nosotros estamos hablando abiertamente será nuestro testigo, ¿verdad? Porque Dios nos llamará la atención. Inclusive otras personas también dirán, hey, ¿no dijiste tú que tú ibas a seguir a Jesucristo? No tengas miedo, porque esto es lo que Dios quiere para ti y quiere para mí, oh creyente, y aquella persona que todavía no ha puesto su fe completamente en Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tu voluntad no te va a llevar más que a más esclavitud, Recuerda que Dios es el creador de todo. Él un día te va a pedir cuentas. Él te va a pedir que le devuelvas esa vida que Él te ha prestado aquí en la tierra, y créeme que será terrible para ti si piensas que te vas a justificar por ti mismo. Dice, no consultes con otros cristianos ni siquiera, sino declara de manera sencilla y abierta delante de Él, delante de Jesús, a ti te serviré, Señor. No serviré a una denominación, no serviré a un grupo de personas, no serviré a mi propia voluntad, no serviré la voluntad de nadie. Señor Jesucristo, tú pusiste tu vida en una cruz sin ningún pecado y tomaste mi lugar, y a ti yo te quiero ser fiel. Eso es lo que tenemos que hacer. Decide serle fiel.
y da a los demás crédito también por serle fiel. Si conoces a alguna persona que está siendo fiel al Señor Jesucristo, toma un momento y dale ánimo a esa persona de cuánto significa para ti de que esa persona sea fiel. Yo tomo este momento para darle gracias al doctor Steve Lawson, quien ha sido tan fiel al Señor, y eso me ha afectado a mi vida, como lo han hecho otros siervos del Señor también. Gracias, Noel Pavón, también.